Azada de mano. La azada de mano es pequeña, sí, pero encierra un poder sorprendente. El abuelo la usaba todos los días para remover la tierra, romper costras duras y airear el suelo antes de sembrar. Esta herramienta cabía perfectamente entre hileras estrechas, permitiéndole trabajar en macetas, camas elevadas o rincones difíciles sin dañar otras plantas. Con solo unos movimientos, dejaba el terreno listo para recibir nuevas semillas. Era su arma secreta contra las malas hierbas, y decía con orgullo: una buena azada ahorra horas de trabajo y dolores de espalda. Trasplantador con medidas. El trasplantador era más que una simple palita. Tenía grabadas unas marcas que indicaban centímetros, permitiéndole al abuelo calcular con precisión la profundidad ideal para cada planta. Esa atención al detalle garantizaba que las raíces se establecieran bien y crecieran fuertes. Lo usaba especialmente con plántulas delicadas como tomates, lechugas o albahaca, asegurándose de no enterrarlas demasiado ni dejarlas expuestas. Era como un bisturí quirúrgico en manos de un maestro jardinero. Tijeras de podar. Estas tijeras, con sus filos siempre afilados, eran una extensión de sus manos. Con ellas, el abuelo podaba tallos muertos, recortaba ramas enfermas y daba forma a sus arbustos con una precisión envidiable. Pero no solo se trataba de cortar, sino de sanar. Cada corte estaba pensado para que la planta respirara mejor y concentrara su energía en crecer. Podar es enseñar a crecer, decía mientras recorría su jardín con esa herramienta colgando del cinturón. Rastrillo de mano. Después de remover la tierra, el abuelo usaba su pequeño rastrillo de mano para dejar la superficie pareja y libre de piedras o raíces viejas. Esta herramienta era ideal para preparar camas de siembra estrechas, manteniendo todo ordenado, sin dañar las raíces de plantas cercanas. También la utilizaba para mezclar compost o para cubrir suavemente las semillas recién plantadas. Era como un peine para la tierra, y él lo manejaba con la misma delicadeza. Pulverizador manual. En lugar de pesticidas químicos, el abuelo preparaba sus propias mezclas naturales, infusiones de ajo, té de ortiga o agua con jabón potásico. Y el pulverizador manual era su aliado perfecto. Con solo bombear unas veces, una neblina suave cubría las hojas sin empaparlas. Este método ecológico no solo protegía a las plantas, sino también a los insectos benéficos. Su jardín era sano, equilibrado y libre de tóxicos gracias a esta pequeña pero poderosa herramienta. Guantes de cuero. Sus guantes no eran cualquier par. Eran de cuero grueso, curtido por el tiempo, con marcas de uso que contaban historias. Protegían sus manos de espinas, picaduras y tierra húmeda, pero también le daban la confianza de trabajar sin miedo. Eran tan cómodos que los llevaba incluso cuando no era necesario. Un jardinero con manos enteras puede trabajar otro día, decía mientras se los ajustaba antes de empezar. Regadera metálica. La regadera del abuelo era de acero galvanizado, con una boquilla grande que dejaba caer el agua como una suave lluvia. No derramaba chorros violentos ni revolvía la tierra. Era perfecta para regar semillas o plántulas sin dañarlas. Él decía que cada gota debía llegar con cariño, y por eso prefería esta regadera de diseño clásico sobre cualquier alternativa moderna. Además, su resistencia le permitía durar décadas. Cultivador de 3 puntas. Este pequeño tridente de hierro era su herramienta preferida para airear el suelo entre hileras de zanahorias o lechugas. Penetraba suavemente sin dañar las raíces, y al remover la capa superficial, evitaba que las malas hierbas prosperaran. También ayudaba a que el agua llegara mejor al fondo, manteniendo la tierra suelta y fértil. La tierra también necesita respirar, decía mientras lo pasaba con ritmo sereno. Cuchillo para injertos. El abuelo no solo cultivaba, también creaba. Con su cuchillo para injertos, unía ramas de distintas variedades para formar frutales híbridos, manzanos con peras, rosales dobles o incluso almendros que daban 2 tipos de frutos. Este cuchillo era afilado como navaja
y tenía un mango de madera suave que encajaba perfecto en su mano. No todos sabían usarlo, pero en las manos del abuelo era pura magia botánica. Estacas y cuerda. Una simple estaca de madera y un trozo de cuerda bastaban para ordenar el caos del jardín. Las usaba para marcar surcos rectos, sostener plantas trepadoras o delimitar espacios. También servían como guía para frijoles, tomates o pepinos. La cuerda, generalmente de yute, era suave con las plantas y se degradaba con el tiempo. Un jardín bien guiado crece sin tropiezos, repetía cada temporada. Compostador casero. Su compostador no era de plástico ni comprado. Era una caja de madera con tapa, ubicada al fondo del jardín. Allí iba a parar todo: cáscaras de frutas, restos de vegetales, hojas secas, incluso bolsas de té usadas. Con el tiempo, esa mezcla se transformaba en un abono negro, rico y esponjoso, que él llamaba oro del huerto. Nada se desperdiciaba, y su tierra era la más fértil del vecindario. Cuchillo de jardín. Este cuchillo robusto era su herramienta multiusos. Cortaba cuerda, abría sacos de semillas, limpiaba raíces o incluso recogía verduras con un corte limpio. Lo llevaba en una funda al cinturón, siempre listo para actuar. No era bonito, pero era fiable. Años de uso lo habían vuelto parte de su rutina diaria. Con buen filo y buen ojo, todo se hace más fácil, decía mientras lo pasaba por la piedra de afilar. Carretilla. La carretilla era su camión. Con una sola rueda y una estructura de hierro firme, transportaba tierra, compost, piedras o cosechas pesadas sin agotar al jardinero. Su diseño permitía moverse con facilidad entre camas estrechas y girar sin esfuerzo. Era una herramienta imprescindible cuando había mucho trabajo por hacer. Si el jardín era su mundo, la carretilla era su compañera de batalla. Cubo galvanizado. Este cubo servía para todo. Recolectaba agua de lluvia, llevaba estiércol hasta las plantas, almacenaba herramientas pequeñas e incluso lo usaba para lavar verduras recién cosechadas. Fabricado en metal galvanizado, resistía golpes, humedad y calor. Siempre estaba cerca, porque el abuelo sabía que un cubo bien usado ahorra muchos pasos. Un buen jardinero siempre tiene un balde a mano, repetía. Semilleros de madera. El abuelo no usaba bandejas plásticas. Prefería construir sus propios semilleros con tablas de madera reciclada. Eran sencillos, duraderos y completamente reutilizables. En ellos sembraba lechugas, cebollinos, tomates y flores. Colocaba la tierra tamizada con cuidado y luego alineaba las semillas como si estuviera sembrando esperanza. Cada caja era una cuna de vida y él la trataba como tal. Cuerda de yute. En lugar de plásticos y bridas duras, el abuelo usaba cuerda de yute. Suave, flexible y completamente biodegradable, era perfecta para amarrar ramas, guiar plantas trepadoras y fijar estacas sin dañar tallos delicados. Además, con el tiempo se deshacía y volvía a la tierra sin contaminar. Medidor de humedad manual. Este era uno de sus secretos mejor guardados. No usaba sensores digitales, solo una varilla de madera o un palo largo que introducía en la tierra. Luego lo sacaba y miraba el nivel de humedad marcado por el barro en el extremo. Así sabía si había que regar o no. Era una técnica sencilla, pero eficaz. No necesitaba baterías, solo experiencia y observación. Y funcionaba tan bien como cualquier tecnología moderna. Manta térmica. En primavera o en las primeras heladas de otoño, el abuelo cubría sus cultivos más delicados con mantas térmicas. No eran caras ni complicadas, pero salvaban plántulas de tomates, pimientos o lechugas jóvenes de morir congeladas. Las extendía al caer la tarde y las retiraba al salir el sol. Esta herramienta sencilla le permitía alargar la temporada de cultivo y proteger lo que tanto le costaba hacer crecer. Pala de punta redonda. Cuando había que hacer un hoyo para plantar un árbol o mover una gran cantidad de tierra, el abuelo recurría a su pala de punta redonda.
Su forma le permitía penetrar suelos duros con facilidad, y su mango largo le daba buena palanca. Era una herramienta robusta, de esas que se heredan. Con ella, cavaba zanjas, removía compost viejo o nivelaba el terreno después de una lluvia fuerte. Cepillo de raíces. Pocas personas usan esta herramienta hoy, pero el abuelo sabía su valor. El cepillo de raíces, con cerdas suaves pero firmes, era ideal para limpiar raíces antes de trasplantarlas. También lo usaba para quitar la tierra de zanahorias, rábanos o papas recién cosechadas sin dañarlas. Este pequeño gesto ayudaba a que las plantas no se estresaran tanto y que los vegetales duraran más después de ser cosechados. Cortacetos manual. El cortacetos del abuelo no hacía ruido, no usaba gasolina ni batería. Solo fuerza, precisión y paciencia. Con sus hojas largas y afiladas, daba forma a los setos, recortaba arbustos y mantenía caminos despejados. Cada corte era medido, como si esculpiera con tijeras. Era una herramienta clásica, pero en manos expertas, se convertía en un instrumento de arte verde. Trampas ecológicas para babosas. Las babosas eran uno de los pocos enemigos que el abuelo toleraba con estrategia. En lugar de usar veneno, colocaba pequeños recipientes con cerveza al ras del suelo. Las babosas, atraídas por el olor, caían en la trampa. Era un método natural, económico y seguro para animales domésticos y niños. Además, evitaba alterar el equilibrio ecológico del jardín. Machete. Cuando el jardín se extendía al terreno salvaje, el machete era indispensable. Con él limpiaba maleza, cortaba cañas, ramas gruesas y abría paso en zonas abandonadas. Era una herramienta fuerte, de respeto, que solo usaba cuando era necesario. Siempre la guardaba con cuidado, bien afilada y en su funda. En sus manos, el machete no era un arma, sino una extensión de su voluntad de restaurar el orden. Diario de siembra. No había temporada en que el abuelo no escribiera en su cuaderno de siembra. Allí registraba las fechas exactas de plantación, el clima de ese día, la variedad usada y cómo se desarrollaba cada cultivo. También anotaba errores, sorpresas y consejos para el futuro. Ese diario era su memoria de jardinero, una enciclopedia personal que consultaba año tras año. Era, sin duda, una de sus herramientas más valiosas. Regla de plantación. En el jardín del abuelo, nada se dejaba al azar. La distancia entre las plantas era precisa, medida con una tabla de madera marcada con intervalos exactos. Esta regla de plantación casera permitía saber dónde sembrar cada semilla para que tuviera espacio suficiente para crecer sin competir con sus vecinas. El abuelo decía que cada planta necesita su propio respiro, y esta herramienta sencilla garantizaba orden, salud y una cosecha equilibrada. Reloj de sol. Antes de que existieran las aplicaciones de clima o los sensores de luz, el abuelo se guiaba por el sol. Tenía un reloj de sol hecho con una piedra plana y una varilla metálica clavada en el centro. Observaba la sombra y así sabía cuándo el jardín recibía más luz, cuáles zonas eran ideales para tomates y cuáles para plantas de sombra. Con el tiempo conocía cada rincón de su huerto como la palma de su mano. Para él, el sol era el mejor maestro de jardinería. Silla plegable. Después de una mañana de trabajo, el abuelo sacaba su silla plegable de madera, la colocaba bajo la sombra de un árbol y simplemente observaba. Miraba cómo se abría una flor, cómo una abeja visitaba el romero, cómo crecía poco a poco la albahaca. El que no observa no aprende, decía. Para él, el descanso no era pereza, sino una parte esencial del cultivo, una forma de conectar con la tierra y entender su ritmo. Bolsas de arpillera. Nada de bolsas plásticas. El abuelo usaba bolsas de arpillera resistentes para recoger papas, almacenar cebollas o cargar hojas secas. Estas bolsas transpiraban, lo que evitaba que la humedad dañara la cosecha. Además, eran reutilizables y hechas de materiales naturales.
A veces las colgaba en un rincón del cobertizo, llenas de frutos que él mismo había sembrado con paciencia. Cada bolsa contaba una historia de esfuerzo y gratitud. Lupa de observación. Aunque parezca raro, el abuelo siempre llevaba una lupa en el bolsillo. La usaba para examinar las hojas de cerca, detectar manchas, buscar huevos de insectos o identificar hongos antes de que se extendieran. También la usaba por puro placer, para ver la textura de una hoja o la forma perfecta de una flor. Su curiosidad no tenía límites, y esta herramienta le permitía ver el jardín desde una perspectiva invisible para el ojo común. Amor por la tierra, y finalmente la herramienta más importante de todas, el amor por la tierra. El abuelo no cultivaba por obligación ni por necesidad. Cultivaba porque amaba cada parte del proceso. Desde preparar el suelo hasta cosechar el primer tomate. Trataba las plantas como seres vivos. Hablaba con ellas. Les cantaba a veces. Su jardín no era solo un lugar. Era su hogar espiritual. El amor era lo que movía su azada, lo que regaba con cada gota, lo que brotaba en cada flor. Sin ese amor, ninguna herramienta, por perfecta que fuera, tenía sentido. Pinzas de jardinería. Las pinzas de jardinería eran una de las herramientas más pequeñas, pero el abuelo las trataba como si fueran oro. Siempre guardadas en un bolsillo especial de su bolsa de herramientas, las usaba con extrema precisión. Servían para quitar manualmente pequeños insectos como pulgones, limpiar hojas marchitas sin dañar el resto de la planta, e incluso ayudar en tareas como separar raíces muy finas durante trasplantes. Plantador de bulbos. El abuelo tenía una técnica impecable para sembrar bulbos de ajo, cebollas o flores como narcisos y tulipanes. Su secreto era un plantador de bulbos, un tubo metálico con mango que permitía extraer fácilmente un trozo de tierra, colocar el bulbo en su lugar y volver a cubrirlo con eficiencia y sin ensuciarse las manos. Durante las épocas de siembra masiva, esta herramienta le ahorraba horas de trabajo. Era ideal para quienes buscaban orden, rapidez y una profundidad constante que asegurara un buen desarrollo del bulbo.